Bienvenidos, amables televidentes, a este programa de perfiles. Hoy me voy a salir de la rutina. No vamos a hablar de ciertas empresas, de emprendimiento. Vamos a hablar de otro tema, pues interesante. Tiene que ver con análisis de situaciones de la persona y del mundo. Es decir, la persona está entre el mundo, entre el universo, entre el cosmos. Entonces vamos a que conozcan ustedes aspectos interesantes que nos atañen a todos los que estamos en esta galaxia. Hay muchas, ¿no? Pero vamos a estar en esta. Y para ello invitamos a Ernesto Rodas. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, José Ignacio. Muy contento de estar en tu programa Perfiles. Así se denomina. Maravilloso, me encanta ese nombre y bueno, y feliz de estar en Neiva. Cuando llego a Neiva me siento en casa. A eso está muy bien, aquí es un poco el calientico. sentimiento que refleja Neiva. Ajá, sí, exacto. Así es. En esta época del año, pues estamos nosotros en intenso calor. Pero no es la estación norteamericana ni europea, es un calor soportable, no insoportable. Bueno, pero queríamos precisamente que habláramos hoy acerca de la situación de la persona dentro del universo, dentro del cosmos. ¿Por qué? Porque usted está especializado en astrología, ¿verdad? Así es, José Ignacio, así es. Y mira, hay algo muy interesante, ya que tú dices realmente qué influencia tienen los astros sobre la persona. La física moderna, y lo he dicho en varios programas, la física moderna descubrió que más del 90% del átomo es energía. Estamos hablando de más del 90% del átomo. ¿Qué quiere decir esto en un lenguaje muy sencillo? De que realmente la mayor parte de lo que vemos en este mundo que consideramos materia, por ejemplo, si yo estoy sentado acá en esta silla y considero que esta silla es supremamente material, pues obviamente es más energía que materia. Eso no lo descubrió José Ignacio, ni lo descubrió Ernesto Rodas, lo descubrieron los físicos modernos. Entonces, si vivimos en un mundo donde hay más energía que materia, ¿qué influencia pueden ejercer los planetas sobre nosotros? Hay algo muy interesante, José Ignacio, y es que la astrología en una época era más predictiva, ahora va más al campo psicológico del individuo. ¿O más práctica? Yo diría que las dos cosas son muy importantes, la predicción y la parte psicológica, pero obviamente en este momento vamos a la parte emocional, psicológica del individuo, que es muy interesante. Podemos descubrir los talentos de la persona, podemos saber cuáles son los grandes talentos de José Ignacio. Claro, uno de tus talentos es el periodismo, el llevar una comunicación, un mensaje al mundo, pero realmente podemos descubrir desde que nace un niño cuáles son sus verdaderos talentos. Hay diferencia entre astrología y astronomía. ¿La astronomía estudia los astros? Hay una gran diferencia y en conclusión son hermanitos, están supremamente cerca. La astronomía y la astrología fueron uno solo. Hasta mediados del siglo XV, ponle tú aproximadamente en el siglo XV, empezó una división entre la astrología y la astronomía. Recuerda que los astrónomos estudian los astros en general a nivel científico y la astrología, la influencia que los astros ejercen sobre cada uno de nosotros. En algunos países, como por ejemplo en India, la astrología es tomada como una ciencia, en Occidente es vista como pseudociencia, pero obviamente si vamos a India, pues puedes ir a la universidad y estudiar astrología y graduarte como astrólogo, vas y estudias 5 años. En Francia fue aceptada, hasta el siglo XIX uno podía ir a la universidad y un gran amigo mío colombiano, que yo creo que tú lo conoces, un gran amigo mío que se llama Mauricio Puerta, con el que hacíamos un programa en Miami que se llamaba Códigos TV, en Telemiami. Mauricio, en una época en la Universidad del Cauca, existió la cátedra de astrología. Bueno, pero usted actualmente estudia psicología social comunitaria. ¿Eso qué relación tiene con la astrología? Pues bueno, todo lo que tiene que ver con la influencia psicológica de las masas, de los grupos, de la gente, pues es supremamente interesante. Sí, estamos haciendo un estudio precisamente en Florida sobre el tema. La astrología es un universo de información. O sea, cuando nosotros entramos, ¿tú qué signo eres, José Ignacio? ¿Podemos saber eso acá
frente a las cámaras? Yo nací el 22 de noviembre, tengo entendido que está ahí por el lado de Escorpión, algo así. Sí. Entonces, dentro de tu naturaleza interna, por decir algo, está la intuición. Tú eres un hombre supremamente intuitivo. Tú percibes muchísimo las energías de los demás. O sea, eso es una característica. Puedes descubrir lo que está oculto. Quiere decir que en temas ligados con el periodismo, tú puedes descubrir muchas cosas que otros no descubren. Yo creo que tú a través de tu vida lo has visto. Entonces, de pronto alguien no puede encontrar una noticia importante, ¿sí? Porque está oculta, porque no se ve, pero José Ignacio tiene esa capacidad. La vida se la da. Bueno, ¿y qué relación tiene el nacimiento de José Ignacio con el escorpión? Claro, eso es muy interesante, esa es una pregunta interesantísima. Ahí viene la astronomía, ¿sí? Ahí viene y por eso en esencia no pueden ser separadas, en esencia. Y es que en el instante en que tú naciste, allá en el cielo, están las constelaciones. Entonces, astronómicamente y astrológicamente, el nombre es el mismo. Hay una constelación que es la de Aries, hay otra constelación que es la de Tauro, hay otra que es la de Escorpión. En el instante en que tú naciste, el Sol estaba pasando por la constelación de Escorpión. Entonces, tenemos en cuenta el Sol. Exactamente donde está ubicado el Sol, en la constelación que está, en el instante de nuestro nacimiento, pues ejerce una influencia increíble sobre nosotros. Yo te voy a contar algo, José Ignacio, a nivel personal. Mi contacto con la astrología, yo era un hombre incrédulo, ¿sí? Muy dado a... Incrédulo, no ateo, que es distinto. Es diferente, sí, muy dado a que la matemática es lógica, entonces yo siempre veía que era supremamente lógico. Yo recuerdo que un amigo mío, matemático puro, él había nacido en Inglaterra, vivía acá en Colombia, un hombre muy valioso, murió hace poco a los 99 años y era astrólogo. Yo decía, ¿qué hace un matemático puro como astrólogo? Porque obviamente ahí... Y entonces empezamos a estudiar, él fue mi primer profesor de astrología. Y obviamente la matemática y la precisión de la matemática en el movimiento de los astros ejerce una influencia increíble sobre nosotros. Pero lo más interesante, José Ignacio, es ver en la práctica ese proceso. Te voy a contar, yo quería entrar a un programa en Miami que se llama El Show de Nancy. Yo creo que muchos lo ven en DirecTV, se transmite también en Colombia, y Nancy es amiga mía. Entonces yo le dije a Nancy, oye, yo quiero estar en tu programa. Y Nancy me dijo, un astrólogo en mi programa, no, y charlábamos y todo, pero no me invitaba al programa. Le dije, sí, hago una proyección importante. Y me dijo, ok. Y predije el cáncer de Chávez 6 meses antes de que el mundo supiera, pero eso no lo podía adivinar ningún astrólogo. No lo puede adivinar, lo puede predecir. Si tú abres la carta astral de la persona, tú puedes ver que se puede enfermar y de qué se puede enfermar. Entonces mira lo interesante, que tú puedes ver todos los eventos de la vida. Bueno, de pronto un televidente de Isnos o San Agustín me está preguntando, bueno, y uno dice, uno dice la carta astral o cómo se llama el mapa, y aparecen las figuras allá de las constelaciones con unas rayitas, y la osa mayor, ¿eso no es? Sí, obviamente que hay una forma como se identifican las constelaciones. Hay una forma de identificar las constelaciones, entonces cada constelación se identifica de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, hay una que son los pececitos, otros tienen una identificación, obviamente, para nosotros poder saber cuál es cada una de las constelaciones. Pues yo le hacía esta pregunta precisamente porque muchos de nuestros televidentes en el departamento y en el país, pues uno se pregunta, ¿por qué no ya que está ahí Ernesto Rodas, ¿por qué no le preguntó tal cosa? Entonces, pues, se me ocurrió decirle... Y al mostrar uno el mapa que aparece en los diccionarios y en otras cosas, aparece ese tipo, entonces uno dice, hay una relación. Bueno, hay fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, hay uno que se nos avecina. El caso de los 5 días oscuros del planeta Tierra, en una zona aparece. Ahora para las finales del año. Esa relación de la oscuridad de la Tierra por varios días, nos vamos a volver del polo, uno de los polos de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna referencia con la astrología? Indiscutiblemente que sí. O sea, recuerda que existe el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Entonces, al final del año, recuerda que los días son más cortos y las noches más largas. Pero que vamos a tener plena oscuridad no es real. Simplemente es que las noches son más largas y obviamente los días más cortos. Y obviamente en la parte de los polos, pues la influencia se acentúa más. Bueno, vamos a trabajar un poco más inquietudes que se me presentan en este momento. En la situación de
de la Tierra, las personas del Ecuador frente a las de la zona templada y a las de los polos, las características frente a los signos, ¿es diferente? Eso es una pregunta interesante. Es decir, mi correspondiente escorpión en la zona templada del norte, por decir un Sí, si ejemplo. tú naces en otro lugar del mundo. Bueno, en el instante en que nació José, o nace Ernesto Rodas, o naces tú, o mi querido televidente, o sea, cada uno de nosotros, en ese instante hay una influencia planetaria. Y el hecho de nacer en Suiza, pues puede ser diferente que nacer en el sur de África. O sea, hay ciertas influencias dependiendo del lugar específico donde uno nace. ¿Sí? No quiere decir en ningún momento que esa persona que nace en África tenga más limitaciones, no necesariamente estamos diciendo eso. ¿Sí? Podría existir algo, una influencia, obviamente que existe, pero no necesariamente es que esa persona no pueda ser un triunfador. Por eso la invitación que yo hago, José Ignacio, es que cuando nosotros abrimos una carta astral, cuando nosotros la abrimos completamente, ahí podemos ver todas las influencias planetarias. Por ejemplo, podemos ver todas las constelaciones, todas. Podemos ver todos los planetas influenciándote a ti o a mí o a los televidentes, y podemos ver todos los asteroides. Entonces, cuando nosotros vemos esa influencia planetaria, empezamos a descubrir en qué podemos ser exitosos. ¿Por qué? Porque la astrología fue hecha, José Ignacio, para cambiar el destino, porque todos podemos cambiar el destino. Por ejemplo, alguien me decía, mira, yo nací pobre. ¿Será que toda la vida voy a vivir pobre? Realmente no es así. Si nos ponemos las pilas, si perseveramos, si nos dedicamos, pues podemos cambiar nuestro destino. Y estamos invitados a eso, a cambiar el destino. Haber nacido a la luz del día o haber nacido a la luz de la noche, ¿tiene alguna influencia a eso? Esas son preguntas muy interesantes, oye, muy interesantes. Sí hay una influencia. Por ejemplo, mi madre murió hace poco acá en la ciudad de Neiva, muy cerca de las 12 del día, en una luna llena. Entonces es muy diferente que morir en una hora de pronto no adecuada, en una luna adecuada. Entonces, exactamente en ese horario de esa luna llena, acercándose al mediodía donde la luz es más plena, pues obviamente las bendiciones son superiores. Y asimismo, nacer en una hora específica podría favorecernos. Pero ahí hay que entrar a ver detalles. Por eso no te digo tan directamente, porque hay que entrar a ver la carta astral con detalles. Cuando nosotros abrimos una carta astral, vemos tantos eventos como no los alcanzamos a imaginar. Por eso la astrología, desde la antigüedad, es considerada como una de las artes divinas. Desafortunadamente, ¿sabes qué pasa, José Ignacio? Es un tema que se ha prostituido. Y te lo digo así clarito, lamentablemente, es poca la gente que lo estudia con seriedad, dedicación, disciplina, y que realmente pues, estudia la fuente real. Aquí estamos hablando de astrología seria, responsable, de análisis y de estudio. Por eso hay otras cosas que quiero contarles en el transcurso de los próximos segundos. Espérenme en unos instantes. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares. Amables televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental. Bueno, en el avance de la ciencia, en el avance de las comunicaciones, en este mundo de descubrir que todo está descubierto, uno se pone a mirar, que nos contaba usted antes que se había desviado mucho el concepto y la práctica de la astrología. Usted dice se ha prostituido, es decir, se está utilizando ¿en qué forma? Mal. Pues realmente, mientras uno no sea profesional en el tema, y no lo haga con toda la dedicación, la disciplina y lo estudie como tal, pues ahí es donde hay el riesgo de que se dé una información que no es veraz.
Que no corresponde a la verdad. No corresponde a la verdad. Bueno, y usted ha estado generalmente en Miami, está en Florida, generalmente usted allá es donde se desenvuelve, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. ¿Y ha venido a Colombia o permanentemente viene a Colombia? Pues mira, hemos estado en Estados Unidos 14 años, hemos trabajado en varios canales norteamericanos, hemos estado en el Canal 41 en Miami, en Mega TV, después se creó Mundo Fox y entramos a un programa que se llama Happy Hour, que es de Mundo Fox. Y un día recibí una llamada acá en Colombia de un programa que se llama Día a Día, de Caracol Televisión, que ahí lo hace Mauricio Vélez, que es un amigo mío, Catalina y Mónica. Es un programa agradable, yo no lo conocía, me invitaron y empecé a ir a Día a Día, empezamos a participar en Día a Día de Caracol Televisión y después me llamó RCN para hacer un programa que sale de jueves a domingo, es 1 hora diaria y se llama Contacto Astral. Ese lo presentamos ahí. A mí me encanta, José Ignacio, el programa porque es un programa muy enriquecedor. Hablamos de todos los temas. Hablamos de prosperidad, hablamos de Feng Shui, hablamos de manejo de energías, hablamos de divorcios, hablamos de los celos, hablamos de lo que tú quieras. Pues sí, voy a verlo. Siempre hay invitados especiales. Ah, sí, pues voy a sacar un tiempo para mirarlo porque yo generalmente en televisión me dedico a ver los informativos. Lo nacional y lo internacional, estar como en ese mundo actualizado. Sí, José, pero voy a ponerle cuidado en esto y los invito también a que le pongan cuidado a RCN, ese va de horas. Ese es a las 12:30 de la noche hasta la 1:30 de la mañana. Buena hora para verlo, ¿no? Es una hora en que si está uno desvelado, pues imagínate, ahí va a encontrar. Sí, en estos días llegué a un restaurante acá en Neiva y me dice una señora como de unos 75 años, todas las noches me duermo con usted. Y yo quedé así, abrí los ojos y me dijo, sí, veo el programa hasta que me quedo dormida. Ah, bueno, bien. Así es, me aclaró la situación. Bueno, ¿y aquí ha llegado a Neiva? ¿Va a recorrer el departamento? ¿Cómo es la cosa? O sea, yo cuando llego a Neiva me siento en casa. Acá tengo una amiga muy querida que es la doctora Olga Lucía, médica. Es una médica, como le digo yo, es una sanadora del cuerpo y del alma, porque esa es la función real del médico. Vamos a estar también en Brayalila, que es una academia de yoga, de danza, vamos a estar y vamos a dictar un curso de astrología este fin de semana. Exactamente el domingo dictamos un curso para aquellos que quieren volverse en astrólogos, que quieren aprender astrología. ¿Y regresa a Bogotá? Y regresamos a Bogotá, sí, José Ignacio. Estamos entre Bogotá y Miami. Entre Bogotá y Miami, sí. Ese trabajo. Y Neiva. Claro, Neiva. eso. Es Bogotá, Miami y Neiva. Sí, meterme en el itinerario pues importante, ¿no? Sí, claro. Así es. Bueno, cuando se trabaja y se estudia y se vive permanentemente en contacto con esta ciencia, porque es una ciencia, lógicamente, pues se encuentran éxitos, no digamos fracasos, éxitos. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, que nos cuente esos éxitos que ha alcanzado? Hay muchos éxitos. Yo tengo claro algo, José Ignacio, hay una gran diferencia entre el poder y el éxito. Y es que la persona que tiene poder, en el momento en que le quitaron el puesto que tenía o el dinero que tenía o algo, el poder desaparece. Además, el poder no está muy ligado al corazón, pero el hombre exitoso siempre será un triunfador. Si nosotros vemos al Dalai Lama, pues siempre va a ser querido por muchos, o al Papa Francisco. O sea, realmente la persona exitosa va a ser querida, ¿no? Va a ser amada y siempre será exitoso. Entonces, entre esos grandes éxitos, pues hay muchos. Y hay muchas satisfacciones. Te cuento uno muy sencillo, supremamente sencillo. Hace poco atendí una señora que quería ser mamá. Ella quería ser madre, pero pues no podía concebir un hijo. Entonces, cuando abrí la carta astral, me di cuenta que ella era una madre universal. No solamente era la mamá de 2 o 3 hijos, sino que podía tener 2.000, 3.000 hijos. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Una madre universal? Sí. Entonces ella creó una fundación para ayudar a los niños necesitados, es una mujer de dinero. Entonces, y esa fundación ya está andando, entonces mira el servicio tan grande que logramos a través de la astrología. O sea, la entusiasmamos, y no solamente el entusiasmo, sino que en su carta astral estaba marcado de que ella tendría éxito, y ella está muy, pero muy, muy feliz. Entonces esa felicidad se transmite a uno, y obviamente hay un servicio a la humanidad, porque a este mundo, José Ignacio, vinimos a dar la mano
vinimos a ayudar, vinimos a ser médicos del alma, esa es la función real de la vida. Y yo creo que todos lo sabemos. Y después de cierta edad, aunque tú estás joven todavía, José Ignacio. Muchas gracias, muy amable. Todavía estás joven, pero nosotros somos más conscientes del tema, de que realmente vinimos acá a aprender, porque esta vida es una gran escuela. Precisamente quiero que gastemos estos últimos minutos en esa parte de la función de la astrología, porque es algo parecido como a un componente médico, un trabajo médico, pero ya no en el sentido pues de atender la enfermedad somática o la propia enfermedad o quebranto psicológico, sino que está en qué nivel, entre lo somático y lo psicológico, ¿en dónde está eso? Ese trabajo. Lo que pasa es que la astrología es tan grande, la astrología es tan absolutamente maravillosa que yo no me atrevería a limitarla en un campo específico, porque nosotros podemos ver en tu carta astral o en la carta astral de cualquier televidente en qué negocio puede ser exitoso, en qué profesión puede ser más feliz. También podemos ver con quién nos relacionamos en una relación, digamos, de socios, si es favorable una sociedad entre los dos. Entonces podemos decir, oye, nos iría bien en un negocio juntos, José Ignacio y Ernesto Rodas. También podemos ver cómo es la relación de pareja, cómo va a funcionar, dónde hay debilidades. Podemos conocer perfectamente a nuestros hijos. Podemos saber cuándo, te voy a poner un ejemplo sencillo, práctico. No hace mucho tiempo le dije a alguien, y es un hombre casado, oye, ten cuidado, no puedes ser promiscuo porque se marca en tu carta astral que hay riesgo, ¿no? Entonces parece que tuvo una aventura con alguien y esa persona con quien tuvo la aventura se estaba cuidando, estaba tomando unas pastillas para protegerse y no quedar embarazada, pero las pastillas por algún motivo no funcionaron. Entonces estaba marcado en el destino de que podía embarazar a esta muchacha y la embarazó. Entonces hay situaciones que uno dentro de la lógica no cree. Yo atiendo gente muy importante y recuerda, cuando alguien tiene poder muchas veces considera que puede manejar la situación, pero hay muchas situaciones en la vida que nosotros no podemos controlar. No, por lo menos que me ha aclarado el concepto de poder, porque muchas veces el hombre llega a tener poder por la fuerza. Así es. Entonces es el gran problema, como le pasaba a los reyes. Así es. Y sigue pasando a través de la manipulación, Entonces cuando forzamos esa situación, pero el poder tiende a ser temporal y el poder está muy relacionado con el miedo. Ese es un tema que deberíamos un día de hablar. El miedo, ese que nos acompaña a todos, y ese es un aliado muy, muy malo para nosotros. Exacto. Pero, por ejemplo, como la astrología se relaciona con el quehacer de la persona frente al universo, yo me pregunto, estamos manejando, por ejemplo, el concepto de paz. Yo tengo un concepto de paz muy especial. Lo quiero decir aquí. Yo sé que la paz es la armonía en la prestación del servicio y en la recepción de esto. En ese equilibrio está la paz. Como hay excesos en la demanda de los servicios en forma abusiva, pues hay desequilibrio y ahí no hay paz. La paz en Colombia se está trabajando. ¿Usted qué visión astral puede tener de eso? Si lo llegamos a conseguir, pues no absoluta, ¿no? Porque yo creo que absoluta no va a conseguir, pero bueno, entendimiento general. Bueno, pues realmente cuando hablamos de la paz, del proceso de paz que se está firmando en Colombia, el proceso que está ahora en La Habana, Colombia tiene plazo astrológicamente, y lo decimos así clarito, hasta agosto del próximo año para firmar ese proceso. Mira, hay algo muy interesante, y es que existe algo que se llama el libre albedrío. Entonces tú y yo podemos tomar una decisión. Entonces decimos, firmemos ese proceso, si estuviera en manos de los dos, firmémoslo, organicémoslo y firmémoslo. ¿Sí? Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo y obviamente, ¿a quién hay que beneficiar? Pues a todos los colombianos. Ese es el propósito real, de que nos vaya bien a todos y que sea un proceso real. Sí, no solo de papel, sino un proceso auténtico, real. Ese es el propósito. Entonces, si tú y yo nos sentamos y decimos, bueno, vamos a pensar no en el beneficio tuyo y mío, sino en el beneficio comunitario, en el beneficio de todos, pues lo vamos a lograr. Entonces, ese proceso de paz, la posibilidad de que se firme es alta, pero debe de ser firmado. Si yo tuviera al presidente Santos en este momento, que yo le he hecho predicciones importantes, si lo tuviera al frente en este instante, le diría ese proceso de paz lo debe firmar antes de agosto del próximo año. No, pues ojalá que nos escuche el presidente.
Porque es que lo necesitamos todos los colombianos. Así hay un grupo de colombianos que no les gusta esa cuestión porque les gusta más bien la guerra porque nunca ha estado en ella. A veces parece eso, ¿no es cierto? Claro, a mí me gustó mucho una respuesta de un maestro. Yo estaba en una conferencia precisamente en Miami y estaban en plena guerra de Irak. Entonces alguien alzó la mano y le pregunta al maestro, le dice, ¿qué opina usted de la guerra de Irak? Un gringo, ¿sí? Y él le dijo, pregúntele a un iraquí que le han matado a su familia, que le han puesto una bomba, a ver él qué opina de esa guerra. Entonces una cosa es estar viviendo la situación y otra cosa es verla en televisión, muy distinto. Sí, exacto. O mandar a la guerra y nosotros quedarnos acá a este lado de la trinchera. Sí, mira que en la antigüedad, José Ignacio, los reyes iban a la guerra. Y lo vemos hasta en las películas, el rey frenteaba la situación, iba en su caballo adelante frenteando. Hoy en día no. Hoy en día la cosa es diferente. Bueno, de otro color. En consecuencia, pues estas son como una visión que tenemos que les queríamos entregar a ustedes acerca de la astrología. Esto hay que tomarlo en serio, es decir, no es que cualquiera sopilote de los palotes se ponga a tratar de hacer como a adivinar. No, se necesita tener claridad conceptual y por lo menos dedicarse mucho tiempo de la vida a estudiar. Eso es una realidad, ¿sí, no es cierto? Es una realidad, José Ignacio. Realmente son mínimo 10 años de estudio consagrados como la medicina. No la aprendemos en un mes. Es de muchísima dedicación, disciplina, perseverancia, entrega y obviamente hay que tener vocación. Olga Lucía es médica. Olga Lucía Rivera es una médica muy conocida acá en el departamento del Huila y una gran profesional. ¿Y usted le ayuda en algunos consejos en ese sentido? Dice, mire, para el tratamiento de este paciente en estas condiciones. Eso es muy mutuo, eso es muy mutuo. O sea, ella es una médica del cuerpo y del alma y obviamente tiene un gran conocimiento astrológico. Cuando una persona se vuelve médico, en realidad está prestando un gran servicio a la humanidad. Pues Ernesto Rodas, muchas gracias por habernos acompañado. Esto queríamos contarles a ustedes, nuestros televidentes en el Huila y Colombia, acerca de este trabajo que se está haciendo. Una persona que está dedicada a estudiar, está estudiando, tiene los conocimientos concretos y nos dicen, seamos serios cuando consultemos a un astrólogo. Doctor, muchas gracias por habernos. Muchas gracias a ti y bueno, feliz de estar en tu programa. Espero nos volvamos a encontrar. ¿Eso está bien? Eso me encantaría y a todos los televidentes, muchas gracias. Amables televidentes, muchas gracias a ustedes, muy amables y hasta pronto.